Buenos días, hoy día 3 de noviembre del 2020 vamos a dar inicio a la sesión de física, en este caso la parte 2. La parte uno, la semana pasada hemos visto la parte teórica de la unidad de cinemática, ¿no? En cinemática nosotros hemos visto una serie de fórmulas, algunos métodos, algunos detalles teóricos. Hoy día pues toca realizar y aprender mediante lo que las fórmulas que hemos visto en la clase anterior, desarrollar pues algunos casos que nos tienen planteado. Este ejercicio, eh, no se ve bien ahí, le he extraído del libro de trabajo, ¿ya? Justamente les he compartido la clase anterior, los archivos que nosotros podemos descargar desde la plataforma Blackboard. Muy bien. Entonces, vamos entonces al cálculo. Me olvidaba, acá está presente compañero Arnold, Becker, Fernanda, Jessica, Jorge y Jennifer Matiluz. Bien. A ver en el chat si es que tienen una consulta. Nada, ¿no? Bien. Vamos entonces al cálculo de este caso. Me dice el enunciado: calcular las tensiones en el sistema en equilibrio, sabiendo que G es igual a 10 metros por segundo. Vamos a sacar algunas precisiones. Partimos del último. En este caso, señores, G es el valor de la aceleración de la gravedad. Y si es el valor de la aceleración de la gravedad, pues debe estar elevado al exponente 2, ¿ok? Es un error. A veces los materiales que se les envía tienen ciertos errores y que pueden inducir en el alumno novato en el tema de repente a cometer ciertas equivocaciones o pensar de que se ha equivocado. Por eso siempre les digo que cuando ustedes estén practicando en casa y no estén seguros de sus cálculos, porque de repente no coincide con lo que está en el manual o en el libro de trabajo, pues me compartan, ¿no? Me compartan una captura en el grupo, me compartan y le estaré dando corroboración que efectivamente está bien, o el manual de repente falta corregir algo, para así evitar que ustedes se frustren, pues no. Puedes pensar hasta el último que tus resultados no son correctos. Por eso compartan sus cálculos que están haciendo, no solamente de física, también el de matemática. Bien, volvemos al tema. Nos piden calcular la tensión, ¿correcto? Nos piden calcular la tensión en este sistema. Si nosotros observamos bien, vamos a tener acá, si chequeamos acá nosotros, vamos a tener un poquito un zoom. En el centro de este gráfico vamos a hacerle un recorte, ¿ok? Para pintarlo vamos a hacerle un recorte. Ahí está. Con esto vamos a trabajar. Bien, ahí está. Lo que vamos a hacer, el gráfico original, vamos a representar un DCL, ¿correcto? O sea, un diagrama de cuerpo libre. No olviden que DCL es la abreviación en física de diagrama de cuerpo libre. Es identificar en el gráfico qué vectores, o sea, qué fuerzas intervienen en este sistema. Nos dicen palabras clave, ¿ya? Primero, nos están diciendo tensiones. Las cuerdas, como hemos visto en la clase anterior, las cuerdas, las sogas, ¿no? Las cadenas, ¿no? Los cables experimentan cuando se tiran de él, cuando se jalan de ellos, se experimentan una fuerza que se llama tensión, ¿ok? Tensión. Esa tensión pues se opone a la fuerza inicial.
En este caso, la fuerza que identificamos inicialmente, que apunta hacia abajo, es justamente el peso de este bloque, ¿correcto? El peso. Recordemos la fórmula que el peso de un bloque se calcula multiplicando su masa por la aceleración de la gravedad. Por eso es que nos están dando este dato. ¿Qué más podemos identificar? Ese bloque, como está en equilibrio, no se cae, ¿ya? Porque aquí está jalando una tensión y acá vemos otra tensión, ¿sí? Ese símbolo de tensión, una tensión, vamos a llamarle tensión 1, tensión 2, porque son dos cuerdas, correcto, son dos cuerdas. Además de eso, hemos aprendido que siempre es recomendable tender a llevar a nuestro gráfico a un plano cartesiano. Entonces aquí mismo vamos a intuir un plano cartesiano dibujando los ejes coordenados de un color verde para Y y para X, ¿verdad? Entonces acá estaría X, acá estaría Y. Y hemos dicho de que los vectores o fuerzas que no forman parte de los ejes X o Y deben ser descompuestos. Para ser descompuestos debo identificar un ángulo, el ángulo que estén formando respecto a la horizontal. Entonces debo yo identificar qué valor tiene este ángulo de acá, ¿no? Si yo proyecto un rectángulo, un triángulo rectángulo, podemos verificar que efectivamente estamos en un triángulo rectángulo. Si este ángulo vale 53, este ángulo valdrá pues 37 grados, ¿correcto? 37 grados. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Ahora, vamos a llevar el gráfico, ¿no? Vamos a construir nuevamente el plano cartesiano. Lo hemos hecho de verde, ¿verdad? Vamos a hacerle de verdecito, con un pulso ahí que nos ayuda. Ahí está. Acá tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. Y los vectores que hemos identificado ya tenemos acá. Del centro hacia la derecha tenemos la tensión número 2, así le hemos llamado. Del centro hacia abajo tenemos el peso de ese bloque. Y tenemos una fuerza o un vector que está formando, lo voy a hacer de otro color, ¿ya? Un ángulo, ¿no? Que le llamamos tensión 1, le hemos llamado. Y que está formando justamente un ángulo de 37 grados. ¿Qué hacíamos? Si no recordamos, lo que hacíamos era descomponer el vector. Entonces le partíamos, una parte de él cae en el eje X, será tensión 1 por el coseno de 37 grados. Y otra parte de él cae hacia arriba, tensión 1 por el seno de 37 grados. Si no recuerdas esta parte, te invito a ver el video de la clase anterior donde se explica acá paso a paso el porqué de esto. Muy bien, ahora como ese vector ya se ha partido, pues el sistema nos quedará de la siguiente forma. ¿Ya? Seguimos acá graficando. Hago mi eje Y, disculpen el pulso, mi eje X, Y, y vuelvo a pintar los vectores, ¿no? Tenemos del centro hacia la derecha la tensión 2, del centro hacia abajo el peso, del centro hacia arriba la tensión 1 por el seno del ángulo de 37 grados, y del centro hacia la izquierda la tensión 1 por el coseno del ángulo de 37 grados. Listo. Entonces, de eso se trata la descomposición vectorial, de que los vectores coincidan exactamente o con el eje X o con el eje Y, ¿no? Fíjense cómo hemos partido desde un DCL, desde identificar qué fuerzas intervienen en él y luego proceder a descomponer los vectores. Si usted me pregunta, profe, ¿puedo hacer eso mismo con la práctica en un solo gráfico? Por supuesto que puedes hacerlo en un solo gráfico, pero
cuando somos nuevos o estamos recordando el tema, pues siempre es bueno mantener ese orden de ir paso a paso, ¿no? Una vez estando acá, señores, ya podemos efectuar, como está en equilibrio, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0, porque no hay movimiento. Las fuerzas se anulan entre ellas, ¿correcto? Entonces, hemos convenido que las fuerzas que apuntan hacia la derecha van a ser positivas y las fuerzas que apuntan hacia la izquierda van a ser negativas. Entonces, ¿qué fuerzas se intervienen hacia la derecha? Hacia la derecha tenemos, vamos a poner acá la tensión 2, que será positivo, y hacia la izquierda la tensión 1 por el coseno de 37, que será pues negativo, y este es igual a 0. Despejamos la ecuación, tensión 2 igual a lo que está con menos pasa con más, y lo que está con más pasa con menos, sería lo contrario, ¿no? Tensión 1, coseno de 37 grados. Muy bien, hasta ahí no puedo determinar cuánto es tensión 1 ni cuánto es tensión 2 porque no tengo ni uno ni lo otro. Vamos con Y. Hemos convenido también que para el eje Y en estática, los vectores que apuntan hacia arriba serán positivos y los vectores que apuntan hacia abajo serán negativos. ¿Qué vector apunta hacia arriba? La tensión 1 por el seno de 37 grados y el vector que apunta hacia abajo es el peso. Entonces pasamos a el 37, el peso que está con positivo, negativo pasa con positivo. Muy bien, acá sí podemos calcular, ¿verdad? Tensión 1 por el seno de 37 grados es igual al peso. Hemos dicho que el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. La masa que nos están dando al inicio de ese bloque es de 6 kilogramos. Y es lo que voy a utilizar acá. 6 kilogramos. Y la aceleración de la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado. Esta también me dan como dato. Entonces, aparte necesitamos el valor del ángulo de 37 grados, seno de 37 grados. Vamos a referenciar entonces el triángulo que teníamos nosotros, un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí está. Si nosotros acá tenemos 37 y acá tenemos 53, ¿no? Entonces, los lados eran de esta forma, ¿no? 5, 3 y 4. La razón, necesitamos la razón seno de 37 grados, cateto opuesto entre hipotenusa. Y la razón coseno de 37 grados, un poquito más abajo para no mover. Ahí está. La razón coseno de 37 grados. Cateto adyacente entre hipotenusa, 4/5. Muy bien, entonces acá reemplazo el valor tensión 1 por seno de 37 grados, entonces 3/5 igual a 6 por 10 es 60 y kilogramo por metro por segundo cuadrado es newtons. La tensión 1 es igual a 60 por 5 entre 3 newtons. La tensión 1 entonces tenemos acá es tercia 1, perdón, otro color, tercia 1, tercia de 6 es 2, 20 en este caso, 20 por 5, 100. La tensión 1 entonces obtenemos es 100 newtons, ¿correcto? La tensión es 100 newtons. Nos piden calcular las dos tensiones, entonces la tensión 2, fíjense que ya tenemos esta ecuación, ¿verdad? La tensión 2 inicialmente habíamos determinado que es tensión 1 por el coseno de 37 grados. Entonces para poder calcular la tensión 2 necesito tensión 1, ya lo tenemos, es 100 newtons. Por el coseno de 37 grados que también hemos apuntado, ¿no? Que es 4/5. Entonces la tensión 2 es igual a, simplificamos o reducimos, quinta 1, quinta de 10 es 2, o sea 20 acá, y 20 por 4 es 80. Entonces la tensión 2 es igual a 80 newtons. Ahí tenemos en todos los dos valores. Las tensiones de esas cuerdas que están soportando para evitar que ese bloque se mantenga estático o simplemente el bloque no caiga es de 100 para la tensión 1 y de 80 newtons para la tensión número 2.
Muy bien, la pregunta es, en el caso número 2 nos dice, una esfera de 8 kilogramos se sostiene de un cable y presenta una pared vertical, ¿no? Determinar la tensión del cable y la fuerza normal. Considere la gravedad. Ahí sí nos dan correcto bueno, casi correcto porque me faltó digitar muy bien ese superíndice. Considere la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Igual que en el caso anterior, nos pide determinar dos valores, ¿no? Uno que es de la tensión y otro de la reacción normal. Vamos a hacer entonces el recorte respectivo porque ese es el gráfico que necesitamos. Y procederemos pues a hacer lo mismo, ¿no? Que estamos haciendo hace un momento. Y acá está el gráfico. Y acá en este gráfico podemos identificar que esta esfera está sostenida pues por una pared, ¿verdad? Acá hay una pared, este es un piso, este sigue siendo una pared, ¿no? Una pared. La cuerda podemos identificar y las fuerzas siempre se analizan desde el centro del cuerpo, en este caso desde el centro de este bloque. Este bloque tiene un peso, correcto, el peso va a apuntar siempre hacia abajo, W, ¿no? Nuevamente invocamos la fórmula que el peso es igual a la masa por el valor de la aceleración de la gravedad. Y esos dos datos tenemos ahí. ¿Qué evita que este cuerpo se caiga? El que está evitando es que esta cuerda está sosteniendo el bloque, ¿verdad? Está sosteniendo. Entonces, si es una cuerda, hemos dicho que las cuerdas experimentan lo que se conoce como tensión, ¿correcto? Las cuerdas experimentan lo que se conoce como tensión. Y aparte, lo que está evitando que ese bloque se hunda en la pared, ¿no? Es una de las leyes de Newton que me dice que ante toda acción hay una reacción de igual intensidad, pero sentido contrario. Entonces habrá una reacción normal de esa pared perpendicular a ella y lo voy a llamar como N mayúscula, ¿ok? No confundir, ojo, con el valor de newtons, siempre se representa por N, ¿no? Entonces, para no generar confusiones, de repente se pueden confundir, le voy a llamar R sub N de fuerza o reacción normal, ¿ya? No lo puedo llamar fuerza, vamos a llamarle reacción, porque es la reacción de la pared. ¿Por qué la reacción, profe? Porque ese bloque no se está hundiendo en la pared, no se está incrustando en la pared, porque la pared tiene suficiente fuerza como para reaccionar e impedir eso, se llama reacción, ¿ok? Entonces ya hemos visto ahí que tenemos tres vectores: el peso que va hacia abajo, la reacción normal que va desde el centro hacia la derecha, es la reacción de la pared, y la tensión que está soportando esta cuerda. Pero notamos, yo proyecto, es muy importante esto de las proyecciones, yo proyecto esta caída acá hasta el centro, formaría un ángulo rectángulo donde acá tengo un ángulo de 37, obviamente acá tendré un ángulo de 53 grados. Eso es muy importante. Acá también hay que hacer incidir de que vamos a dibujar entre punteado de color verde los ejes coordenados, correcto. Este es el eje Y y por acá pues por acá estará el eje X, ¿verdad? Todos los vectores, según la metodología que estamos aprendiendo, todos los vectores deben coincidir o bien con el eje X o con el eje Y. Y aquel que no coincida, o sea, aquel que esté formando un ángulo, debemos descomponerlo. Y justamente ahí observamos que precisamente la tensión está formando un ángulo, ¿cierto? De 53. A eso vamos a descomponerlo. Entonces nuevamente vamos acá a graficar nuestro plano cartesiano. A ver si el curso me ayuda. Tenemos X y el valor de Y, perdón, el eje Y, ¿ok? Que me ha salido medio feo. Ahí está, X y Y, muy bien.
Desde acá voy poniendo ya qué vectores hemos identificado. Ojo, lo que hemos hecho acá, no olvidar, ¿no? Esto es el DC, es el DCL, ¿ah? Diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Hemos identificado que desde el centro hacia abajo hay un vector que es el peso. Del centro hacia la derecha hay un vector que se llama la reacción normal. Y del centro, pero formando un ángulo de 53 grados, tengo una tensión. A esto hay que descomponer, ¿verdad? Entonces, cuando descompongo una parte de él, esto le debemos dibujar con azul, ¿no? Ahí está. Una parte de él va a caer en el eje X, entonces vamos a tener aquí la tensión, pero por el coseno del ángulo que están formando. Y otro más va a ir en el eje Y, la tensión, pero por el seno del ángulo que están formando, 53, ¿no? De tal manera de que, vamos a seguir graficando por acá, hacemos el mismo plano cartesiano. Como les decía hace un momento, si desean en un mismo gráfico ustedes pueden deducir todo eso, ¿no? Pero por motivos de orden vamos a hacerlo en varios gráficos. Muy bien, ahí tenemos X y Y. Ya los vectores que hemos encontrado. En el eje X tenemos apuntando hacia la derecha la reacción normal, y apuntando hacia la izquierda tenemos la tensión por el coseno de 53 grados. En el eje Y, apuntando hacia arriba, tenemos la tensión por el seno de 53 grados. Y apuntando hacia abajo, tenemos el peso de ese bloque. Muy bien, ya observamos que no tenemos ningún ángulo o ningún vector que esté formando ángulos. Todos coinciden o con el eje X o con el eje Y. Lo que debemos hacer ahora es que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, porque no se mueve en el eje X. Y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0, porque tampoco hay movimiento en el eje Y. Hemos convenido que en estática los vectores que apuntan hacia la derecha van a ser positivos y los que apuntan hacia la izquierda van a ser negativos. Despejamos acá, tenemos que la reacción normal es igual a tensión por el coseno de 53 grados. Recordemos el triángulo, ¿sí? Vamos a recordar el triángulo que hemos hecho en la primera gráfica, en el primer caso. Ahí está. Entonces acá hemos puesto 37 y acá 53, ¿verdad? Y poníamos los lados 5, 3 y 4. Entonces podemos deducir que el coseno de 53 es cateto opuesto 4/5, y el seno de 53 cateto adyacente, ¿no? 3/5. Esos valores voy a necesitar, pero por lo tanto aquí no llego a casi nada porque no tengo ni la resultante, no tengo ni el valor de la tensión. Entonces vamos con Y. Hemos convenido que en el eje vertical, en estática, los vectores que apuntan hacia arriba son positivos y los vectores que apuntan hacia abajo van a ser negativos. Despejamos. ¿Podemos calcular el peso? Claro que podemos calcular el peso. Nos están dando el peso del bloque en el gráfico. Veamos acá el gráfico. Claro que nos están dando, ¿no? El peso del bloque es de 8 kilogramos. 8 kilogramos. Y recordemos que el peso, o la fórmula del peso, es masa por la aceleración de la gravedad. Entonces tengo la masa, que es 8 kilogramos, por la aceleración del valor de la aceleración de la gravedad, me están dando que es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces tengo acá que la tensión por el seno de 53 grados es igual a 8 por 10 es 80, y kilogramo por metro por segundo al cuadrado es newtons. Ahora acá necesito despejar
¿cuál es el valor de seno de 53 grados? Ya le hemos calculado, ¿no? Que es 3/5. Ese valor necesitamos, 3/5. A ver, es 3/5, veamos. Correcto, 3/5. No, a ver. Acá hay un error. Al revés, ¿no? Coseno es cateto adyacente, 3/5. Y seno es cateto opuesto, 4/5. El cateto opuesto es 4/5. Y ese valor vamos a necesitar. Borramos acá. Entonces tengo 4/5 igual a 80 newtons. Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Reducimos, mitad de 4 es 2, mitad de 80 es 40. 40. Mitad de 2 es 1, mitad de 40, 20. Por lo tanto, la tensión será pues el producto de 20 por 5, que es 100. La tensión, en este caso, en este gráfico, es de 100 newtons. Ahora, me piden también calcular la reacción normal. Y justamente voy a reemplazar ese valor con la primera ecuación que tuvimos al inicio. La reacción normal es igual a la tensión por el coseno de 53 grados. La reacción normal será igual a... Entonces ya tenemos el valor de la tensión. Claro, ya tenemos, ¿no? Que es igual a 100 newtons. Y el coseno de 53 grados es 3/5. Entonces reducimos. Quinta 1, quinta es 20. Y 20 por 3, 60. Entonces acá tengo, no la tensión, la reacción normal, o fuerza normal como llama el enunciado, es 60 newtons. Muy bien, entonces ahí tenemos los dos valores, 100 newtons para la tensión y de 60 newtons para la reacción normal. Caso número 3, ¿no? Recordar que estos casos están siendo extraídos del libro de trabajo. ¿Ok? Es del libro de trabajo. Bien. La barra mostrada pesa 16 newtons. Esa barra pesa 16 newtons, ¿no? Y se encuentra en equilibrio. Si se encuentra en equilibrio quiere decir que no se está moviendo, ¿no? O en otro caso que está en velocidad constante. Determine la tensión de la cuerda. Muy bien. Entonces vamos a hacer un zoom más grande para poder sacar un recorte especial. Ahí está. Y este es lo que vamos a necesitar. Entonces vamos a partir desde acá. Muy bien. Como podemos notar, esta barra me dicen que tiene un peso, ¿verdad? Tiene un peso. Y el peso siempre va a apuntar hacia abajo. Y si se trata de una barra, ojo, si se trata de una barra, pues un ratito vamos a eliminar esta gráfica. Ahora sí. Un poquito más grande. Muy bien. Si se trata de una barra, como ustedes están viendo ahí, el peso siempre va a ubicarse en el centro de masa. El centro de masa es el lugar geométrico donde, si queremos ser muy tecnicismos, aplicar en un cuerpo bidimensional, es el lugar donde se intersectan el valor de las medianas. Pero bueno, para una barra simplemente es acá, su centro, en la mitad, ¿ya? Y ahí va su peso apuntando hacia abajo. Ahí está el peso, ¿no? Cosa que el peso ya nos dan directamente, que es 16 newtons. No nos dan en masa, no en kilogramos, perdón. Simplemente nos dan su peso. Excelente. Pero para evitar que esa barra se caiga, ¿cierto? Para evitar que esa barra se caiga, observamos de que está siendo soportada por una cuerda, ¿cierto? Una cuerda. Y, obviamente acá este está sujetado pues en
en una pared, ¿no? En una pared. Muy bien. Y además de eso está formando un ángulo de 53 grados. ¿Sí? Voy a llevar este gráfico a mi plano cartesiano. Donde acá tengo el eje X y el eje Y. ¿Ok? Y donde todo va a coincidir en este centro. Entonces de este centro, que es esto, hacia abajo, tengo el peso, 16 newtons. Y de este centro, que va a ser justamente esto, formando un ángulo de 53 grados, tengo la tensión. A ese cuerpo a esa fuerza vamos a descomponer. Entonces hacia abajo voy a tener tensión por el coseno de 53 grados y hacia arriba voy a tener tensión por el seno de 53 grados. ¿Cómo quedaría el gráfico en sí? Vamos a mover acá. Entonces nuevamente hacemos nuestro plano cartesiano. El pulso no nos ayuda. El eje X, el eje Y. Entonces voy a tener, con azul lo voy a representar esta vez, la tensión, el peso de 16 newtons. En el eje X solamente tengo que la tensión por el coseno de 53 grados, correcto. Y hacia arriba, tenemos la tensión por el seno de 53 grados, ¿cierto? Muy bien. Y aparte nos estamos olvidando que lo que está impidiendo también que este bloque o esta barra se hunda en la pared es una reacción, ¿verdad? Una reacción normal, ¿correcto? Una reacción normal. Estamos olvidando de eso. Entonces eso también faltaría ponerlo acá, ¿no? Faltaría poner acá que en el eje X tenemos una reacción normal. Muy bien. Ahora, no tengo el valor de la reacción ni la tensión. Entonces aquí me convendría hacer una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué no en X? Porque en X voy a tener dos valores que no me piden, ¿no? Pero un valor que no me piden, que es la reacción normal que está apuntando también hacia la derecha, ¿correcto? Entonces me conviene y hemos convenido que los vectores verticales son que apuntan hacia arriba son positivos y los que apuntan hacia abajo son negativos. Entonces tengo acá la tensión por el seno de 53 grados es igual a 16 newtons. Ya sabemos cuánto es el seno de 53 grados. Reciencito, hace un momento, hace breves minutos, estamos terminando un caso sobre eso, ¿no? Entonces ese 5 pasa a multiplicar y ese 4 pasa a dividir. Por lo tanto tenemos acá reduciendo mitad 2, mitad es 8, mitad 1, mitad 4. 4 por 5 es 20, ¿no? 20 newtons es el resultado entonces de la tensión que está soportando esa cuerda para evitar justamente que esa barra se caiga o que esté en equilibrio.